Le saluda Miriam Kimberly Ramos Guevara, estudiante del quinto ciclo D del programa de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. En esta ocasión les voy a narrar la obra Aves sin nido del año 1889 de la famosa autora Clorinda Mato de Turner, escritora peruana, cusqueña, que nos va a relatar acontecimientos de los diferentes poblados. Aquí va la obra. Esta obra consta de dos partes, la primera parte de 16 capítulos y la segunda de 18 capítulos. En la primera parte, en el capítulo 1, nos narra que hay un pueblo llamado Quillac. En este pueblo hay una plaza de 314 metros cuadrados, una iglesia al estilo barroco, donde toda la población se reúne los días domingos. Ahí hay unas tortolitas cenicias con ojos de rubí, es decir, ojos rojos. Además, que ahí cerca está la residencia llamada Manzanares, la residencia que ocupa el clero, rodeada de huertos y acequias con agua cristalinas, además del río, que hay bastantes cánticos de gorriones y tordos. En el capítulo número 2 nos cuenta de Juan Yupanqui, un labrador que atraviesa el pueblo arreando su yunta de bueyes cuando llevan una chuspa de colores y los bollos de yicta con dirección al campo para poder para hacer visita del reparto, ¿no? La faena que hacían por el sembrío de la cebada. A escondidas de él le viene persiguiendo su esposa, Marcela, que se detiene justo en una casita blanca que estaba cerca de la plaza, en donde vivía los Marín. En la puerta se encontraba Lucía Marín. A ella le pide ayuda, llamándola señoracha e invocando a la Virgen. Y en ese caso Marcela le va contando, llorando, lo que sucede, que el cura embargó su cosecha de papas por el entierro y los rezos a su suegra ocurridos durante la Navidad pasada. Y debido a las constantes faenas, no han podido reunir el dinero necesario para poder pagarle al cura. Y que tenía que entrar a hacer mita en la casa parroquial, lo que significaba salir con la mirada al suelo para muchas mujeres. Lucía se compromete en este caso a ayudarla y a interceder entre el cura y el gobernador. En el capítulo 3 se describe a Lucía Marín como una mujer menor de 20 años, una mujer alta, educada, de piel color perla, ojos hermosos, una cabellera ondulada, abundante, amable y seria. Su esposo, Fernando Marín, era el accionista principal y gerente general de la mina de plata de la provincia adyacente. Lucía entonces envía recados, invitando a conversar al gobernador y al cura. En el capítulo 4 se describe al cura Pascual Vargas como un hombre de 50 años, de estatura pequeña, tez oscura, una nariz gruesa y una barba rala, sucesor de don Pedro Miranda y Claro, quien habla del servicio de la casa parroquial. Después de él llega el gobernador, don Sebastián Pancorbo, noble por títulos de generación, mas no por árbol genealógico. Alto, huesudo y con unos ojos codiciosos, y en el dedo meñique de la mano derecha, torcido desde joven, que bebe como un músico de ejército, es decir, es muy bebedor. Estudió en una escuela de ciudad, nombrado en su cargo al casarse con doña Petronila Hinojosa. Entonces Lucía Marín se pone a conversar con ellos, pero no logra convencerlos. En el capítulo 5 llega don Fernando a la famosa Casa Blanca. Es recibido tiernamente por Lucía, su esposa, que le pide 200 soles a cambio de la promesa de comprarle un vestido de terciopelo para lucir el 28 de julio en la ciudad. Le entrega un papel para que reclame el cajero dicha suma
y se queda pensando de que su esposa es consentida desde la casa paterna. Aparece entonces Marcela junto a su hija, una niña muy hermosa. Se notaba una mezcla entre español y peruano. En el capítulo 6 se cuenta lo que conversaron el gobernador con el cura después de salir de la casa blanca y hablar con doña Lucía Marín. Camino a la gobernación, ellos se decían que era ilógico que los Marín ayudaran a esos indios. Al llegar a la gobernación, ahí los esperaban varios vecinos para preguntar sobre lo acontecido, pues ya era a voces conocidos por el pueblo que los Marín estaban queriendo ayudar a los indios Yupanqui. Siendo 8 los reunidos, el cura, el gobernador, Estéfano Benavides y un distinguido letrado y 5 vecinos más, todos distinguidos por contraer matrimonio antes de los 19 años. Estéfano es un joven de 22 años, alto, flaco y pálido. Ellos, junto con el clero y el gobernador, hacer daño a los foráneos, puesto que recién llevaban un año en la zona y no les agradaba que sacaran las costumbres y tradiciones que tenían ellos en el lugar, todo para su bien propio. En el capítulo 7 llegan a la gobernación don Fernando Marín y Juan Yupanqui. A la entrada está la hija menor de Juan, Rosalía, de 4 años en cumplillas. Don Fernando, un hombre distinguido, alto, de una tez blanca, con ojos verdes claros y unos cabellos taíño, conversa con el gobernador, don Sebastián Pancorbo, y solicitando que liberen a la hija de buen Juan Yupanqui. El gobernador le indica que la deuda de Yupanqui es con Claudio Paz, su amigo, por 2 quintales de lana, obligando a don Fernando Marín a firmar una garantía que Juan pueda llevarse a su hija. Después de que se van, entra doña Petronila, hinojosa, la esposa de don Sebastián Pancorbo, aseverándole que sabe todo lo que traman y fragan contra don Fernando Marín y su familia, pidiéndole que se detenga. El gobernador le increpa por meterse, diciéndole: las mujeres estar con la aguja, las calcetas y los tamalitos, no meterse en asunto de hombres. A lo que doña Petronila le responde: a callar la voz del corazón y del buen consejo, echan un diantre nuestras sanas prevenciones. En el capítulo 8, Marcela Yupanqui junto a su hija Margarita llegan a ver al cura Pascual Vargas. Lo encuentran parado a la entrada de la iglesia con el breviario en mano, es decir, con la Biblia. El cura queda observando detenidamente a Margarita y le dice a Marcela que su hija ya puede ingresar al servicio de la iglesia. Marcela se niega y le dice que viene a pagar los 40 pesos que se adeudan del entierro de su suegra, a fin de que libere su cosecha de papas. El cura le increpa de dónde sacó el dinero, con quién se acostó. Es tanta la insistencia que Marcela declara que es Lucía Marín quien le prestó el dinero para pagar esa deuda. El cura entonces se niega a darle el vuelto, diciéndole que venga otro día. Marcela y Margarita, su hija, regresan a casa de los Marín. En el capítulo 9, don Fernando llega con Juan Yupanqui y su hija Rosalía y son recibidos gratamente por Lucía Marín. Llegan también Marcela y Margarita. Toda la familia Yupanqui agradece la caridad del Huiracocha Marín y Lucía. Marcela les cuenta que el cura tiene su alma vendida a Rochino, el brujo verde que vive en la quebrada de los suspiros, con olor a azufre y que compra almas para vender, al Manchaipuito, el infierno aterrador. Les cuenta que el cura no les dejaba salir, por lo que tuvo que declarar que Lucía Marín le había prestado el dinero. Lucía se amarga, pero su esposo logra calmarla. A la vez, Lucía le comunica a su esposo
que Margarita será su ahijada. Don Fernando mira atentamente a Margarita y entre ellos se acerca y consulta a su esposa si notó la singular belleza que presenta Margarita. Es una niña alta de 14 años con unos preciosos ojos negros. Los Marín, después de la conversación con los Yupanqui, acuerdan ir a visitar a doña Petronila Hinojosa, esposa de don Sebastián Pancorbo, a fin de disipar alguna que otra duda, aprovechando a la vez conversar ya que su hijo supuestamente estaba cerca del pueblo de Quillac. En el capítulo 10, doña Petronila está muy feliz conversando con su hijo en su residencia cuando llegan los Marín. En la conversación con los Marín, doña Petronila les cuenta que su hijo regresa a Quillac después de 7 años y 8 días. Manuel es un joven de unos 20 años, alto, con un semblante y una voz dulce. Tiene un bigote muy negro sobre sus labios carmesí y unos ojos grandes y ojerosos. La conversación se interrumpe al oírse la detonación de una arma de fuego. ¡Plum! ¡Plum! Suena. Doña Petronila sugiere a los Marín que regresen y que vayan y aseguren muy bien sus puertas de su domicilio. Manuel entonces se ofrece a acompañarlos. Toma del brazo a doña Lucía, mientras que don Marín va en la delantera, abriendo paso a su residencia. Doña Petronila, preocupada como toda madre, sigue de manera cautelosa y atrás a Manuel, que iba junto con los Marín. Manuel y doña Lucía conversan en el trayecto. Al llegar a la Casa Blanca, los Marín se ofrecen a hospedarlo, pero Manuel decide regresar a la casa de su mamá. Después de que los sonidos cesaron, los Marín deciden descansar, ya que todo se mantenía con tranquilidad. En el capítulo 11, la familia Yupanqui, después de salir de la Casa Blanca, llega a su hogar. Juan Yupanqui ya no piensa en el suicidio como una forma de solución a sus problemas. La familia reza a favor de los benefactores, el Huiracocha Marín y su querida y amable esposa María Lucía Marín. Cenan y conversan de cómo será su vida al irse Margarita a vivir con los Marín, ya que ella se volvería la ahijada de los Marín y en aquella época, al ser ahijada o ahijado, pasabas a vivir con tus padrinos. En el capítulo 12 se escucharon campanadas y disparos de armas. Los capataces de don Fernando huyeron. Solo don Fernando se preparó para la defensa de la Casa Blanca con un rifle de caza. Aquí pues Lucía se interpuso por el miedo de la angustia de perder a su esposo y le pidió que huyeran. En la calle se oía: ¡bandoleros! ¡Advenedizos! ¡Forasteros! ¡Sí, la muerte! ¡La muerte!, gritaban. Se escuchaba a gritos de la población decir. Manuel entonces llega en ayuda de los Marín y detrás de él, con una farola encendida, su madre, doña Petronila, encontrando el cadáver de un indio y una mujer ensangrentada. Al indio le habían disparado y habían atravesado sus pulmones, y la mujer estaba malherida a su costado, ensangrentada. Eran los Yupanquis quienes habían acudido ante los primeros disparos en auxilio de los Marín. Juan Yupanqui había recibido una herida de bala directamente en el pulmón, Marcela una herida en el hombro y junto a ella 3 cadáveres de indios. Manuel le pide a su madre, doña Petronila, ayudar a Marcela, socorrerla y llevarla al barlichón o al médico del pueblo. En el capítulo 13, mientras los disparos se escuchaban, el cura Pascual Vargas pasaba la noche con doña Melitona, a fin de usarla de excusa. Al amanecer, la manda a averiguar todo el acontecido, a ver cuáles habían sido los resultados. Doña Lucía y don Fernando se habían escondido detrás de unos cercos de piedra fronterizos, habiendo observado todo lo que había ocurrido. Lucía pidió a Manuel encargarse de curar a Marcela, y don Manuel se ofrece a hallar a los culpables, pasando por su mente la posibilidad de que su padrastro, don Sebastián Pancorbo, esté implicado.
Melitona, que escucha a todos en la puerta, va inmediatamente a contarle al cura lo escuchado y oído. En el capítulo 14, Marcela, en camilla, llega a la Casa Blanca. Ahí es atendida por doña Lucía Marín. La fiebre invade su organismo. Transcurren 2 días. Don Fernando entierra provisionalmente a don Juan en el cementerio, contándole a su esposa que seguramente los jueces también desearán exhumar el cuerpo. Los Marín entonces conversan sobre la gratitud del indio Juan y los comentarios de las esferas sociales que describen al indio como traidor. En el capítulo 15 no escatiman en gastos para tratar de salvar a Marcela, pero estando en agonía le confiesa un gran secreto a Lucía, que le hace poner los ojos de asombro, mandando a llamar al cura Pascual Vargas para que le brinde a Marcela los santos óleos. Llegaron también Manuel y el gobernador, quienes saludaron a los Marín y entablaron una conversación de cómo compensar lo ocurrido. Escudriñó que habían 7 heridos, 4 muertos, 2 huérfanas y la desventura de Marcela próxima a expirar. La conversación es interrumpida entonces por Margarita, que acude corriendo de todos los presentes, que avisa que vayan al lecho de muerte de su madre, que fallece de un suspiro. El capítulo 16 empieza con la famosa frase: el arrepentimiento inspira interés y merece respeto. El cura Pascual Vargas ante don Fernando Marín acepta su culpa. He sido más desgraciado que criminal, asevera, con una voz ahogándose, en sudor corriendo por su frente y una mirada perdida, el cura Pascual Vargas. Lleno de miedo al terminar su declaración, cae al suelo, preso de tifoidea. Lo conducen a su casa, que está desierto de afectos y cuidados. Solo el cariño de su perro lo acompaña. Ahí fallece. En la segunda parte, en el capítulo 1, nos dice que Quillaga entra en un momento de calma. El juicio de lo sucedido sigue en proceso con lentitud. Cada día se engrosa más el expediente por nuevos testimonios de varios testigos que vienen apareciendo. Don Marín se presenta al juzgado de paz para instruir al sumario. El juez era don Hilarión Verdejo. El juez era un hombre mayor, viudo de 3 mujeres, alto y arañado, actual propietario de los Manzanares, vivienda del clero que fue vendida por el anterior cura del lugar. En la declaración, don Fernando argumenta saber quiénes son los que atacaron su vivienda. El plumario del juez Estéfano Benítez palidece al pensar que descubran su participación en lo acontecido, pero al notar que don Marín no logra reconocerlo, se tranquiliza. Al irse don Fernando, don Benítez sugiere al juez proceder a embargar al ganado de vacas, ovejas y llamas del campanero Isidro Champi. Esto es autorizado por el juez y coloca como depositario a don Escobedo. En el capítulo 2, don Manuel visita a los Marín. Don Fernando le cuenta que enviará a las chicas a educarlas a Lima. Él aprovecha la oportunidad y mientras que don Fernando conversa con su esposa, doña Lucía, entrega un ramillete de violetas a Margarita y ella las toma con gran ligereza y las esconde en su seno. El corazón de la mujer es un corazón de niña desde que nace hasta que muere. Si no lo han helado, las 2 únicas tempestades terribles, la incredulidad y la depravación. Don Fernando invita a Manuel a visitarlo por las noches. Don Manuel se despide y en el camino a su casa se abstraen sus pensamientos de amor hacia Margarita, recordando también lo ocurrido el 5 de agosto y la gran posibilidad de la participación de su padrastro, el gobernador. Al llegar a su casa, un perro casi lo muerde en la pantorrilla. En el capítulo 3, Benítez, junto con algunos alguaciles, fueron a la choza de Isidro Champi, conocido por el sobrenombre de Tapara.
Era un hombre de 40 años, alto, fornido y ágil. Padre de 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. Llevándose a Isidro Champi, arrestado, su mujer fue a ver a su compadre Escobedo para que los ayude. Detrás de ella venían sus 2 perros, Zambito y Desertor. Su hijo mayor, Miguel, llamó a los 2 perritos, pero solamente regresó Zambito, y Desertor siguió las huellas de su ama. En el capítulo 4 de la segunda parte, don Fernando estaba preocupado por el porvenir que le aguardaba en Quillac, por el estado actual de Lucía, que esperaba a su primogénito. Además, en la República ocurrían las elecciones, cuando supo que el campanero yacía sepultado en la cárcel. Tembló más de indignación que de horror. Además de confirmar la lucha entre el estudiante de Derecho, don Manuel, y su padrastro, don Sebastián. Pues hasta ahora había pensado que era su padre, y ahora sospechaba que él no podía ser el hijo del gobernador de Quillac al haber tanta oposición a este. Por la noche, después de haber pensado mucho, le informó a su esposa Lucía que partirían a Lima dentro de 20 días. Y no había fecha de cambio. Después de que nazca su hijo, esperarían un tiempo para que él estuviera en las posibilidades e irían a Europa a conocer Madrid. A su vez le aseguraba que sus hijas adoptivas, Margarita y Rosalía, serían colocadas en el mejor colegio de Lima para formar esposas y mujeres. Llegándose Manuel de visita, Margarita interrumpió la conversación diciendo que Manuel quería hablar con su padrino. Lucía la contempló, diciéndose para sí: engreída y estimada la mujer, gana en hermosura y cualidades. En el capítulo 5 de la segunda parte, en la casa de don Manuel, él conversa con su madre, doña Petronila, sobre los fondos, las entradas y el volver a estudiar en la escuela de abogacía. Tenemos buenos topos que producen maíz, trigo, cebada, ocas, habas, papas, choclos y quinoa, algunas ovejas, vacas, alpacas y yeguas, cerreras, y tengo bien escondiditas 5 talegas de a 2,000 soles, dijo doña Petronila a su hijo. ¿10,000 soles? Dijo Manuel. Recuerda, madre, que un año perdido en mis estudios sería la pérdida de la profesión. A la vez le informó que no iría a la Universidad Menor de San Fernando. En el capítulo cuenta que los acontecimientos políticos que ocurran en la capital influían poderosamente en el resultado de los negocios de reparto que ocurrían en las zonas internas del Perú. El subprefecto Paredes visitaba un pueblo de su jurisdicción junto con el coronel Bruno de Paredes. Cuando le llamó la atención a este coronel, Teodora, una joven de unos 20 años, de pequeña estatura, ojos vivos y mirar sereno, llevaba consigo un prendedor falso, de oro, con piedra y carácter impetuoso y varonil. Amaba mucho a su novio Mariano, que trabajaba en una finca a fin de poder juntar para una boda con cierto índole para el pueblo. Al darse cuenta de las intenciones del coronel para con ella, y siendo en aquella época en la que robaban a las mujeres, cuenta a su padre, don Gaspar Sierra, lo ocurrido. Padre, me ha dicho que a buenas o a malas, pero que me roba, le cuenta Teodora, a lo que su padre le pide que disimule y que él va a idear un plan, que no se preocupe. En el comedor aparecía don Gaspar frotándose las manos y agarrando una botella que ponía en la mesa. La comida empezó bulliciosa, dejando la amabilidad de Teodora como sospechar al coronel que estaba tomada la fortaleza, que tenía el camino libre. En el capítulo 7, Manuel se va a dirigir a la casa de los Marí y va a encontrar a Margarita sola en la sala, aprovechando esa oportunidad para confesar su afecto. Le dice: recuerda que junto a tu bendita madre te pedí ser tu hermano. A lo que Margarita responde: Manuel, también yo desde ese día te veo en mis alegrías y mis tristezas, serás pues mi hermano. Manuel aseveró: no, quiero ser tu esposo. Manuel la amaba con intención.
Margarita solo con sentimiento. Manuel besó la frente de Margarita. Ella salió corriendo de la sala y le dijo: voy a llamar a mi padrino. Manuel se quedó pensando hasta que la palabra de don Fernando lo sacó de su ensueño. Manuel era el esclavo de una mujer que solo es en suma, para un médico aparato de reproducción, para un botánico planta ligera, para un gordo buena cocinera, para el vicio placer sensación, para la virtud una madre, para un corazón noble y amante, alma del alma. En el capítulo 8, en casa de Teodora, la comida se terminó y se dirigieron a la sala a echar un bailecito de pañuelo. Don Gaspar llamó a su lado a su hija. Ambos fueron a una cerca inmediata donde habían 3 cabalgaduras. Vamos a Quillac, a casa de mi comadre, doña Petronila Hinojosa. A su lado estará segura, dijo Gaspar a su hija. Teodora trepó en su jaco, el chollo pocochi, negro y de patas blancas. A medio camino, don Gaspar regresó por sugerencia de su hija, quien le dijo que a fin de no levantar sospechas era mejor que él regresara, continuando ella el camino junto a su siervo fiel Anselmo. Llegando a Quillac, se presentó en casa de doña Petronila, tocando a la puerta e indicando que venían por parte de don Gaspar Serrano Sierra, quien la recibió en este caso con un gran cariño proverbial de una madre, puesto que doña Petronila le tenía un gran afecto. Mientras don Gaspar en su regreso se encontró con gritería y tropel de caballos. Era la comitiva del subprefecto Paredes. Aún así, él siguió su camino. En el capítulo 9 de la segunda parte, al poco rato de la fuga de Teodora, se apercibió de ella en la reunión, se dieron cuenta que ella ya no estaba. Entonces el teniente gobernador salió a registrar toda la casa, sometiendo a un interrogatorio inquisitorio a toda la servidumbre. Todos decían al mismo tiempo: han salido a la calle, han salido a la calle, han salido a la calle. Iremos tras ellos, dijeron, y apenas se fueron, el coronel de Paredes se puso a dormitar. A pocos momentos se oyó un tropel de caballos saliendo, y justo cuando ellos salían, llegaba un chasqui de la capital de la provincia. Conducía un pliego con lacre rojo, es decir, una carta con dentro de un sobre rojo, ha dirigido al coronel, quien al tomarla y leerla palideció. Cogió un caballo y, seguido de 3 personas, huyó a esconderse a la ciudad mientras los disturbios políticos se aclaraban. La gente que fue en seguimiento de Teodora se topó con don Gaspar. Al encontrarlo, lo rodearon en círculo y le preguntaron: ¿dónde está la niña Teodora? ¿Qué?, preguntó don Gaspar. ¿Cómo? Si yo la dejé con ustedes en casa. Si tú no saliste con Teodora, don Gaspar, ¿qué vino a hacer por estos lugares?, le preguntaron. Vaya, Taitai, que tú no pareces del lugar. Habrás llegado de Lima. He venido a hacer la ronda de los pastales. El teniente sacó una botella de pisco y fueron tomando de ella en el trayecto de regreso a la casa de don Gaspar. Al llegar, don Gaspar encendió la vela que estaba junto a la cama colocada en la sala, y lo primero que distinguió fue el pliego del coronel Bruno de Paredes, que había dejado sobre la mesa. Se juntaron todos a leer y al terminar: «Sí, era un papanatas el tal coronel de Guardia Nacional», dijo el teniente gobernador. «¡Cobarde! ¡Desertor!», gritaron los demás, quedando reconciliados raptores e injuriados. En el capítulo 10 nos cuenta cómo era Teodora. Ella era simpática, era atrayente, tanto así que don Fernando de Marín la invita a ella y a la señora Petronila a su casa y desde la puerta grita: «¡Lucía! ¡Lucía!». «Señorita», le pregunta, «¿usted es recién llegada?». «Sí, señor, soy de Saucedo», asevera Teodora. «¿De dónde
Bueno, para su casa, doña Petronila. ¿Y esta señorita? Dice Lucía Marín, que había llegado ya a la puerta. Es así que doña Petronila les cuenta a los Marín todo lo ocurrido de punto a punto en el valle de Saucedo. Aprovechóse esta oportunidad, Lucía, para ver qué impresión tenía la niña Margarita en el corazón de doña Petronila, pues desde que había conversado con Margarita, su ahijada, se había dado cuenta que ella albergaba sentimientos por Manuel y estaba preocupada por el porvenir de la huérfana. «Qué linda señorita, simpática y amable», dijeron al mismo tiempo doña Petronila y Teodora. A interrumpir esta cena llegó una mujer despavorida, temblorosa, aterrada y confundida. Entre lágrimas era Martina, mujer del Tapara, de Isidro Champi, el campanero, pidiendo ayuda, pues su esposo había sido encarcelado. Entonces, Martina, en el calabozo, con paso acelerado y respiración agitada, le dijo a Isidro: «El huiracocha Fernando no nos persigue. Nos has dicho que te salva, que nos salva». Mientras en casa de Estéfano Benítez se encontraban reunidos varios vecinos, entre copa y copa, cuando llegó Escobedo y le dijo: «¿Sabes que don Fernando está por el campanero? También el hijo de Sebastián está en correteos. Lo que importa ahora es saber qué día se marcha ese Marín. Lo que es al Manuelito no le tengo miedo, don Sebastián está de por medio. Y en último caso le daremos una paliza». En el capítulo 12, Manuel iba a emprender un viaje a Lima para ingresar a San Carlos. Llevaba la esperanza de vivir cerca de Margarita, cuyo ingreso a uno de los mejores colegios de Lima era cosa resuelta. Don Fernando le dijo a su esposa que había ideado la forma de ver la reconciliación con los vecinos, con el propósito de lograr la libertad de Isidro el campanero. «Daremos un banquete de despedida. Con 100 soles tendremos suficiente. De sobra, ¿no?». A lo que doña Lucía Marín respondió: «No tanto, hijo. ¿No sabes que una gallina vale 20 centavos y un par de pichones de paloma 10 centavos y un carnero 60 centavos?» Cuando don Manuel toca la puerta de los Morín para contarle que Ernesto Benítez es quien tiene el expediente y que la mujer de este asegura que él se ha ido a Saucedo y que regresará dentro de 3 a 4 días. Lucía acotó: «Se me ocurre una cosa, Fernando. ¿Qué tal si le mandas una invitación a Pilatos?» «¿Pilatos?» «Sí, Pilatos, el tal Benítez. De buena forma le ha rebautizado», dice don Fernando. «Mira, sí, está aquí. Si está aquí Pilatos, don Benítez vendrá con seguridad». Don Fernando, siguiendo la sugerencia de Lucía, se acerca a la mesa y después de escribir algo, se le acerca a don Manuel y le entrega el papel con la invitación. Él la lee y ve que está perfecta. Entonces, a la vez, don Fernando le agrega: «Diga también a don Sebastián y doña Petronila que no falte». «Así lo haré», dijo Manuel saliendo. En el capítulo 13, cuando los soldados salieron de la casa de don Fernando, conduciendo al centro a don Sebastián, a Estéfano y los demás, todos los vecinos salían de las puertas de sus casas a ver lo que pasaba y murmuraban: «Valor, madre, no hay que asustarse», dijo don Manuel a doña Petronila hinojosa. Una vez en casa, Manuel redactó un recurso de sección y personería, probando la inculpabilidad de su padre. Fue personalmente a donde el juez. Aquella noche se puso a revisar papeles a fin de poder poner en libertad al inocente y al culpable, pidiendo libertad bajo fianza, poniéndose él como fiador de don Sebastián y el señor Guzmán como el fiador de Isidro Champi. En el capítulo 14 nos ubicamos en el viaje que seguían los Marín. Los viajeros seguían el rumbo a caballo hasta la estación del ferrocarril.
mientras conversaban en el trayecto de lo ocurrido en Quillac. Dios no ha querido que saliéramos de Quillac sin ver el castigo de los culpables, decía Lucía Marín. ¡El ferrocarril! Gritaban voces. En el salón situado en la misma estación, Lucía y las niñas, Margarita y Rosalía, ingresaron a cambiarse de trajes, mientras don Fernando preguntó: ¿y la botella de elixir de coca? Hay que llevarla a la mano para precaverse del soroche. Subiendo al ferrocarril, acompañado de su gran maleta verde que la llevaba su fiel servidor, Gavino. En el capítulo 15, ya en el tren, los Marín observaban a las vendedoras ofreciendo guantes, durazno, mantequillas, quesos y chicharrones de la sierra del Perú. En el vagón, Lucía leía poesías de Salaberry y don Fernando las tradiciones de Palma. Y las niñas conversaban con 3 mujeres convidando las manzanas. 4 horas habían transcurrido cuando pasaba el conductor del tren pidiendo los boletos. Cuando se oyó el silbato de alarma, pues al centro del puente se encontraba una tropa de vacas. A pesar del sonido, las vacas no lograban moverse y el siniestro fue inevitable. El tren pasó triturando los huesos del ganado. Algunas vacas quedaron tiradas y se desvió el carril, cayendo cerca del río. En el capítulo 16, después de 2 horas de gran esfuerzo, lograron volver a colocar en los rieles al ferrocarril y ponerlo en marcha. Los tripulantes habían tenido heridas leves. Rosalía estaba desangrándose o bañada en sangre por un golpe en la boca. Don Fernando, para poder callarla, le dio un paquetito de galletas de Arturo Fiel. Al tiempo, llegaron a Lima los Marín, a la puerta del Gran Hotel Imperial. En el capítulo 17, en el Hotel Imperial, Monsieur Petit, el hotelero, les da la bienvenida y los instala. Los Marín conversan. Lucía le asevera a don Fernando que la mayor característica de la ciudad son los huérfanos, y al ver tantos curas, recuerda la confesión que le hizo Marcela en su lecho de muerte. En el capítulo 18 de la segunda parte, el último, llega Manuel a Lima, al Imperial, a pedir la mano de Margarita a los Marín. A la vez les confiesa que él no es hijo de don Sebastián Pancorbo, sino del obispo Pedro Miranda y Claro, antiguo cura de Quillac. Los Marín entonces palidecen y le confiesan que Marcelo en su lecho de muerte les dijo que Margarita es hija también del Miranda y Claro. Es por ende que ambos entre lágrimas se miran. Es mi hermana, mi hermano. Margarita tiene a abrazar a Lucía y entre lloros, pues ahora ambos son desafortunados, son 2 aves sin nido.